Capítulo 514. Consejos sobre la santidad a un joven indeciso y reprensión a los habitantes de Bet Joron, después de la curación de un romano y de una judía. Y Jesús está todavía en medio de montes, seguido por gente, además de por los apóstoles y de los discípulos. Y entre estos ahora se encuentran también algunos discípulos ex pastores. Quizás los ha encontrado en algún pueblecillo por el que hayan pasado. Jesús está subiendo desde un valle hacia un monte por una calzada que orilla con sus recodos la ladera de este, y que es sin duda una calzada romana, por la inconfundible pavimentación y por la buena manutención, cosas ambas que únicamente pueden encontrarse en las calzadas construidas y mantenidas por los romanos. Algunas personas transitan por ella, dirigidas hacia el valle o desde el valle hacia este grupo montañoso que está coronado en sus cimas con pueblos o ciudades, y alguno al ver a Jesús y a los que lo siguen, pregunta que quién es y se pone a la saga del grupo. Otros simplemente observan y otros menean la cabeza, sonriendo maliciosamente. Una patrulla de soldados romanos los alcanza con un paso trabajoso y un tintineo de armas y corazas y se vuelven y miran hacia Jesús, el cual, dejando la calzada romana, está para meterse por un camino hebreo que se dirige hacia una cima en que hay un pueblo, un camino pedregoso y fangoso. Ha llovido, donde el pie o patina de las piedras o se hunde ya en las pozas. Y los soldados, que ciertamente van a la misma ciudad, después de un pequeño alto, vuelven a ponerse en movimiento y la gente se ve obligada a echarse a un lado para ceder el paso en este camino tan estrecho a la patrulla, que pasa rígidamente escuadrada. Algún insulto surca silbante el aire, pero la disciplina de estar en columna prohíbe a los soldados responder parejamente. Ya están otra vez cerca de Jesús, que se ha hecho a un lado para dejarlos pasar, y que los mira con su mirada mansa, que parece bendecir y acariciar con la luz de los iris zafirinos, y las caras ceñudas de los soldados aclaran con un asomo de sonrisa que no es de escarnio, sino que al contrario es una respetuosa, como un saludo. Pasan, y la gente reanuda la marcha detrás del rabí, que va delante de todos. Un joven se separa de la gente y llega hasta el maestro y lo saluda con respeto y Jesús le devuelve el saludo. Quisiera preguntarte una cosa, maestro. Habla. Una mañana, después de la Pascua, coincidió que te escuché en un monte cercano a las hoces del Carit y desde entonces he pensado que podía contarme yo también entre los llamados por ti. Pero antes de venir he querido saber muy bien lo que es necesario hacer y lo que se debe no hacer. Y preguntaba a tus discípulos cada vez que me encontraba con ellos, quién me decía una cosa y quién me decía otra. Y yo dudaba y estaba muy asustado porque en una cosa todos sí concordaban, quién con más intransigencia y quién con menos. Y en la obligación de ser perfectos, y yo, Señor, soy un pobre hombre. Señor, y la perfección es sólo de Dios. Y te oí por segunda vez, y tú mismo decías, sed perfectos, y yo he sentido desaliento. Y por tercera vez hace pocos días en el templo, y a pesar de que te mostraras riguroso, no me pareció que era imposible el llegar a hacerlo, porque ni siquiera yo sé por qué, o cómo explicármelo, o cómo explicártelo, pero me parecía que si fuera una cosa imposible, o si el hecho de querer serlo, como querer ser dioses, fuera muy peligroso, tú, que quieres salvarnos, no nos lo propondrías. Porque la presunción, pues, es pecado, y el querer ser dioses es el pecado de Lucifer. Pero quizás hay una manera de serlo y de venir a serlo sin pecar, y es siguiendo tu doctrina, que no cabe duda de ello, es de salud. ¿Es como digo? Es como dices. Y entonces, pues que seguí preguntando a unos y a otros, y habiendo sabido que estabas en Ramá, fui, y desde entonces con el permiso de mi padre te he seguido, y bueno, pues que cada vez más quisiera yo ir contigo. Pues ven, entonces, ¿a qué temes?
No lo sé, no lo sé siquiera yo, y pregunto, pero siempre mientras que escuchándote a ti me parece fácil y decido ir, después reflexionando y peor, preguntando a unos o a otros me parece demasiado difícil. Te voy a decir cómo sucede. Es una insidia del demonio para impedir que vengas. Te asusta con fantasmas y te confunde, y te hace preguntar a personas que, como tú, tienen la necesidad de la luz. ¿Por qué entonces no has venido a mí directamente? Porque tenía no miedo, pero nuestros sacerdotes y rabíes son tan duros y soberbios, y tú, pues no me atreví a acercarme a ti, pero en Emaús ayer, y creo haber entendido que no debo de tener miedo, y ahora estoy aquí para preguntarte esto que quisiera saber. Un apóstol tuyo hace poco me dijo, ve y no temas. También es bueno con los pecadores. Y otro, hazle feliz con tu confianza. ¿Quién diría que la perfección está en el amor? Esto es lo que han dicho tus apóstoles, más dulces que los discípulos. Al menos algunos, aunque no todos, porque entre los discípulos hay algunos que parecen ecos de tu voz, aunque estos son demasiado pocos, y entre los apóstoles hay algunos que asustan a un pobre hombre, como soy yo. Uno me dijo, con una sonrisa que no era buena, ¿quieres ser perfecto? No lo somos nosotros, que somos sus apóstoles. ¿Y quieres serlo tú? Es imposible. Si no hubieran hablado los otros, yo habría huido desanimado. Pero pruebo por última vez. ¿Y si tú también me dices que es imposible? Hijo mío, ¿podría haber venido yo a proponer cosas imposibles a los hombres? ¿Quién crees que ha sido el que ha puesto en tu corazón este deseo de ser perfecto? ¿Tu propio corazón? No, Señor, creo que has sido tú, con tus palabras. No estás lejos de la verdad, pero respóndeme otra cosa. Para ti mis palabras, ¿qué palabras son? ¿Justas? De acuerdo, pero quiero decir, ¿son palabras de hombre o son palabras de más que de hombre? Tú hablas como la sabiduría, y más dulce y claro todavía. Pero eso digo, que tus palabras son más que de hombre, y no creo equivocarme. Y si he comprendido bien lo que decías en el templo, em, porque me pareció que en esa ocasión decías que eres la palabra de Dios misma, y por eso hablas como Dios. Has comprendido bien, y es como dices. Y entonces, ¿quién te ha puesto en el corazón el deseo de la perfección? Me lo ha puesto Dios por medio de ti, que eres su palabra. Así pues, ha sido Dios. Ahora piensa, si Dios dice a los hombres, conociendo sus capacidades, venid a mí y sed perfectos, es señal de que el hombre, si quiere, puede serlo. Esta es una palabra antigua y es la primera vez que la escucho. Y Abraham es como una revelación. Está en el Génesis 17:1. Es una orden y una invitación. Yo soy el Dios omnipotente. Camina en mi presencia y sé perfecto. Dios se manifiesta para que el patriarca no tenga dudas sobre la santidad de la orden ni sobre la verdad de la invitación. Ordena caminar en su presencia porque el que camina en la vida y convencido de hacerlo bajo la mirada de Dios no cumple las malas acciones. Consiguientemente se pone en las condiciones de poder hacerse perfecto como Dios le invita a hacerlo. Es así, es justamente así. Si Dios lo ha dicho es porque se puede. Oh, maestro, ¿cómo se comprende todo cuando tú hablas? Pero entonces, ¿por qué tus discípulos, y también ese apóstol, ofrecen una idea tan amedrentadora de la santidad? ¿Es que no creen que sean verdaderas esas palabras, ni tampoco las tuyas? ¿O es que no saben caminar en la presencia de Dios? No pienses en lo que es y no juzgues. Mira, hijo, algunas veces su propio anhelo de ser perfectos y su humildad les hace temer el no poder llegar a serlo nunca. Pero entonces, el deseo de perfección y la humildad son obstáculos para que uno pueda ser perfecto.
No, hijo, el deseo y la humildad no son obstáculos. Es más, hay que esforzarse en que sean profundos, aunque ordenados. Están ordenados cuando uno no tiene las prisas impulsivas y las postraciones injustificadas y las dudas y las desconfianzas, como las de creer que, dada la imperfección del ser, y el hombre no puede llegar a ser perfecto, todas las virtudes son necesarias, y necesario es un vivo deseo de alcanzar la justicia. Sí, esto me lo decían también aquellos a los que les preguntaba. Me decían que es necesario tener las virtudes, pero unos me decían que era necesaria una y otros otra, y todos sostenían la absoluta necesidad de tener una que ellos consideraban una virtud indispensable para ser santos. Y ello me causaba miedo, porque ¿cómo se puede poseer todas las virtudes en una forma perfecta y hacerlas nacer juntas como un ramo de flores distintas? Se necesita tiempo, y la vida es tan breve. Tú, maestro, explícame cuál es la virtud indispensable. Es la caridad. Si amas, serás santo, porque del amor al Altísimo y al prójimo provienen todas las virtudes y todas las obras buenas. Sí, así es más fácil. La santidad entonces es amor, y si tengo la caridad lo tengo todo. La santidad está hecha de esto y de otras virtudes, porque la santidad no es ser solo humildes, o solo prudentes, o solo castos, etcétera, sino que es ser virtuosos. Fíjate, hijo mío, cuando un rico quiere preparar una comida, ¿encarga acaso un solo plato? Otro ejemplo, cuando uno quiere preparar un ramo de flores para ofrecerlo como un obsequio, ¿toma acaso una sola flor? No, ¿no es verdad? Porque aunque pusiera en las mesas los montones y montones de un solo manjar, los comensales lo criticarían como un inepto, preocupado solo de mostrar sus posibilidades de compra, pero no de mostrar su finura de señor atento a los gustos distintos de sus invitados, y que quiere que cada uno de ellos, con un alimento u otro, no solo se sacie, sino que también se deleite. Y lo mismo es el que hace un ramo de flores. Una sola flor, por grande que sea, no hace un ramo, pero muchas flores sí lo hacen, y con los distintos colores y los aromas satisfacen al ojo y también satisfacen al olfato y hacen alabar al Señor. La santidad, que debemos considerar como un ramo de flores ofrecido al Señor, debe estar hecha de todas las virtudes. En un espíritu va a predominar la humildad, en otro la fortaleza, en otro la continencia, en otro la paciencia, en otro el espíritu de sacrificio o de penitencia. Y todas estas son virtudes nacidas a la sombra del árbol regio y perfumadísimo del amor, cuyas flores predominarán siempre en el ramo, pero todas las virtudes componen la santidad. ¿Y cuál debe ser cultivada con más esmero? Ya te lo he dicho, la caridad. Y luego, no hay un método, hijo mío. Si tú amas al Señor, Él te dará sus dones, o sea, que se manifestará a ti. Y entonces, las virtudes que tratas de hacer crecer robustas crecerán bajo el sol de la gracia. En otras palabras, en el alma que es amante de Dios, es Dios el que actúa grandemente. Sí, hijo, es Dios el que actúa grandemente, dejando que el hombre ponga por su parte su libre voluntad de tender a la perfección, sus esfuerzos en rechazar las tentaciones para mantenerse fiel a su propósito, sus luchas contra la carne y el mundo y el demonio cuando lo asaltan, y esto para que su hijo tenga el mérito en la santidad. Ah, eso. Entonces es muy acertado decir que el hombre está hecho para ser perfecto como Dios quiere. Gracias, maestro. Ahora sé y ahora haré. Y ora por mí. Te tendré en mi corazón, ve y no temas. El que Dios pueda dejarte sin ayuda, nunca lo temas. Y el joven contento se separa de Jesús. Ya están cerca del pueblo. Bartolomé y Esteban se llegan donde está Jesús para contarle que mientras hablaba con el joven, uno de Bet Joron, pariente de Elquías el fariseo, ha venido a rogarles que lo lleven enseguida donde su esposa, que está agonizando. Vamos, hablaré después. ¿Saben dónde está?
Ha dejado con nosotros a un criado, está detrás con los demás. Díganle que venga y vamos a acelerar el paso. Y el criado acude, y es un viejo robusto, y está consternado, y saluda y mira con curiosidad a Jesús, que le sonríe y le pregunta, ¿y de qué muere tu ama? Tenía que tener un niño, pero se le ha muerto adentro, y su sangre se ha corrompido, y delira como una loca, y tiene que morir. Y le han abierto las venas para hacer bajar la fiebre, pero la sangre está toda envenenada, y tiene que morir. Y la han sumergido en la cisterna para apagar el ardor, y está bajo mientras que, bueno, está en el agua helada, y luego pues es más fuerte que antes, y tose, y tiene que morir. Mira tú con esas curas. Y así gruñe entre dientes Mateo. ¿Y desde cuándo está enferma? Y el criado está para responder cuando llega corriendo por la bajada el jefe de la patrulla romana y se para delante de Jesús. Salve, ¿tú eres el Nazareno? Yo lo soy. ¿Qué quieres de mí? Los que siguen a Jesús acuden creyendo quién sabe qué. Un día un caballo nuestro le dio un golpe a un niño hebreo y tú lo curaste para impedir que los hebreos armaran una algarabía contra nosotros. Ahora las piedras hebreas han hecho caer a un soldado y yace en el suelo con una pierna rota. No puedo detenerme pues estoy de servicio y ninguno en el pueblo quiere tenerlo y no puede andar y no puedo llevármelo tirando de él con la pierna rota y sé que no nos desprecias como hacen todos los hebreos. ¿Quieres que cure al soldado? Sí, curaste también al siervo del centurión y a la hija de Valeria, y salvaste a Alejandro de la ira de tus compatriotas, y estas cosas se saben en las capas altas y en las bajas. Vamos a donde está el soldado. ¿Y mi ama? Pregunta descontento el criado. Después. Y Jesús va detrás del suboficial, que devora el camino con sus largas piernas musculosas y libres de estorbos de las vestiduras. Pero, aun caminando así delante de todos, encuentra la manera de decir alguna palabra a quien lo sigue inmediatamente, que es Jesús, y dice, hace tiempo que estaba con Alejandro, y él te habla de ti. El azar te acerca a mí en este momento. ¿El azar? ¿Y por qué no decir Dios? El verdadero Dios. Y el soldado calla unos momentos y luego dice de forma que sólo oiga Jesús. El Dios verdadero sería el Dios hebreo, pero no se atrae en nuestro amor, si es como el de los hebreos, ni siquiera el de un herido, pues no tienen compasión. El verdadero Dios es el Dios de los hebreos, pero también es así el Dios de los romanos, y de los griegos, y de los árabes, y de los partos, y de los escitas, y de los íberos, y de los galos, y de los celtas, y de los líbicos, y de los hombres hiperbóreos, pues hay un solo Dios. Pero muchos no lo conocen, y otros lo conocen mal, y si lo conocieran bien, serían todos unos para con otros como si fueran hermanos, y entonces no habría atropellos, ni odios, ni calumnias, ni venganzas, ni tampoco actos de lujuria, ni hurto, ni homicidio, ni adulterio, ni mentiras. Yo conozco al verdadero Dios y he venido para darlo a conocer. Se dice que nosotros tenemos que tener bien abiertos los oídos para referir al centurión, y éste a su vez al procónsul, y se dice que tú eres Dios. ¿Es verdad? Y el soldado se muestra muy preocupado mientras que dice esto y mira a Jesús bajo la sombra del yelmo y parece casi asustado. Lo soy Dios. Por Júpiter. Entonces es verdad que los dioses bajan a conversar con los hombres, haber recorrido el mundo detrás de las enseñas y venir aquí ya viejo a encontrar a un dios. No a un dios, a Dios, al único Dios, corrige Jesús. Pero el soldado está anonadado por la idea de preceder a un dios y no dice nada más. Y piensa, hasta que justo a la entrada del pueblo encuentran a la patrulla, parada en torno al herido, que gime en el suelo. Ahí tienes, dice muy concisamente el suboficial. Y Jesús se abre paso y se acerca, y la pierna ya está hinchada y lívida,
y tiene una fea rotura y con el pie girado hacia adentro, y el hombre así debe sufrir mucho, y al ver que Jesús extiende una mano le suplica, hazme poco daño. Y Jesús le sonríe, y apenas toca con la punta de los dedos el lugar donde el círculo lívido del traumatismo señala la fractura, y luego dice, levántate. Y tiene otra rotura más arriba en la cadera, explica el suboficial, queriendo decir sin duda, ¿no tocas esa? Y justo en ese momento llega un habitante de Beth Joron. Maestro, maestro, te malempleas con paganos, y mi mujer se muere. Ve y tráemela, si tienes fe en mí. Maestro, no se le puede dominar, está desnuda, y no se puede vestir, y está como una loca, y se rasga los vestidos, y está moribunda, y no se tiene en pie. Ve y tráemela, si no eres inferior en la fe a estos gentiles. Y el hombre se marcha descontento. Jesús mira al romano, que está tendido a sus pies. ¿Y tú, sabes tener fe? Yo, yo sí. ¿Qué tengo que hacer? Levantarte. Mira, Camilo, que está diciendo el suboficial. Pero el soldado está ya de pie, ágil y sano. Y los israelitas no aclaman. No es un hebreo el curado, es más, parecen descontentos, o por lo menos su cara expresa una crítica contra el gesto de Jesús, pero los soldados no lo están. Desenvainan las anchas dagas y las levantan en el aire plomizo, y después de haberlas golpeado contra los escudos como para hacer un ruido de fiesta, y Jesús está en medio del círculo de las armas blancas, y el suboficial lo mira, y no sabe cómo expresarse ni tampoco sabe qué hacer. Y el hombre al lado de un dios, y el pagano al lado de un dios. Y piensa y juzga que al menos debe hacer a Dios lo que haría al César, y ordena el saludo militar al emperador. Y yo al menos creo que es así porque oigo que resuena un ave potente, mientras que las dagas refulgen, poniéndose casi horizontales en lo alto del brazo extendido, y no contento todavía, el suboficial dice en voz baja, ve tranquilo, incluso de noche, los caminos todos vigilados, servicio contra los bandidos, y estarás seguro. Yo... Y deja de hablar porque ya no sabe qué más decir, y Jesús le sonríe y dice, gracias, ve y sé bueno. Incluso con los bandidos, sé humano, y fiel a tu servicio, pero sin crueldad. Son unos infelices y tendrán que rendir cuentas de sus acciones a Dios. Yo lo seré, salve, y quisiera volver a verte. Y Jesús lo mira muy fijamente y luego dice, sí volveremos a vernos en otro monte. Y repite, sean buenos, adiós. Y los soldados reanudan su camino y Jesús entra en el pueblo y recorre pocos metros y hacia él y los que lo siguen ve venir a un grupo numeroso y vociferador y comentan cosas a gritos, y del grupo se adelanta un hombre y una mujer, y el hombre de antes, y se inclinan delante de Jesús. La mujer está de rodillas y el hombre está solo inclinado. Levántense y alaben al Señor. Pero tengo que decirte a ti, hombre, que tu conciencia no es clara. Has venido a mí por egoísmo y no por amor. No viniste, pues, por amor a mí, ni tampoco viniste por fe en mí. Y has dudado de mi palabra, y sabes quién soy. Y luego has tenido un pensamiento que no era bueno, porque me paraba a curar a un gentil, de la misma forma que todo el pueblo había obrado mal negándose a acoger al herido. Por un exceso de misericordia, y para tratar de hacer bueno tu corazón, te he curado a tu esposa sin entrar en tu casa. No lo merecías, y lo he hecho para que sepas que no es necesario que yo vaya para actuar, basta con que yo lo quiera. Pero en verdad te digo, y a todos ustedes, que aquellos a los que desprecian son mejores que ustedes, y saben creer en mi poder más que ustedes. Levántate, mujer, tú no eres culpable porque tú no razonabas. Ve, y que sepas creer de ahora en adelante por la gratitud al Señor.
La expresión de los habitantes del pueblo se enfría y se hace altiva ante el reproche de Jesús y lo siguen amoscados hasta la plaza donde se tiende a hablar. Visto que el arquisinagogo no lo invita a entrar en la sinagoga y que ninguna casa se le abre para el maestro, cuando Dios está con los hombres, ellos pueden todo contra la desventura y contra cualquier tipo de desventura. Cuando Dios, por el contrario, no está con los hombres, ellos no pueden nada contra la desventura. Esta ciudad, en sus crónicas, que se encuentran en Josué 10 del 8 al 11, recuerda esto más de una vez. Dios estaba con Josué, y Josué derrotó a los reyes cananeos, y en este camino Dios le ayudó a destruir a los enemigos de Israel, lanzando del cielo sobre ellos grandes piedras, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que a filo de espada. Se lee en el libro de Josué que Dios estaba con Judas Macabeo. Está en el primero de los Macabeos, del 3 al 13 y del 13 al 24, y que se asomó a este monte con su pequeño ejército a mirar al ejército poderoso de Serón, jefe de los ejércitos sirios, y Dios confirmó las palabras del caudillo de Israel con una victoria estrepitosa. Pero la condición necesaria para tener a Dios con nosotros es moverse por un motivo de justicia. En las batallas la victoria no depende del número, sino de la ayuda que les viene del cielo, dice Judas Macabeo. En todas las cosas de la vida, el bien viene no del patrimonio, ni tampoco de la potencia o de otra causa, sino solamente de la ayuda que viene del cielo. Y viene porque se pide ayuda para las cosas buenas, por nuestras vidas, por nuestras leyes, sigue diciendo Judas Macabeo. Pero cuando se recurre a Dios para un fin malvado o impuro, vano es invocar su ayuda, porque Dios no responderá, y si responde, responderá con castigos en vez de con bendiciones. Esta verdad está demasiado olvidada ahora en Israel y se quiere que Dios ayude y se le invoca para fines que no son buenos y no se practican las virtudes y se observan los mandamientos. Estos no se observan más y no se observan con verdadera observancia, o sea, de ellos se hace aquello que puede ser visto o alabado por los hombres, pero distinto es lo que sucede detrás de la apariencia. Y yo vengo a decir que sean sinceros en sus obras, porque Dios ve todas las cosas. Inútiles son los sacrificios y vanas son las oraciones hechas por una pura ostentación cultural. Mientras que se tiene el corazón lleno de pecado, de odio y de malos deseos. Bet Joron. No hagas de tus habitantes lo que Días dice de Edom. Edom, creyéndose seguro, se permitía avasallar a Jacob y exultar por las derrotas de éste. No hagas tú lo mismo, ciudad sacerdotal. Toma el volumen de Abdías y medita en él, y medita, medita y medita, y así modifica tu camino, y sigue la justicia, si no quieres conocer días de horror. No te va a salvar entonces ni el estar en esta cima, ni el estar aparentemente al margen de los caminos de la guerra. Yo veo en ti a muchos que no tienen a Dios con él, y que no quieren la presencia de Dios con ellos. Tú murmuras, y yo te digo la verdad. He subido hasta aquí para decírtela y para salvarte todavía. ¿Nuestro nombre no era uno solo? ¿Y no era todo Israel? ¿Y por qué entonces se ha dividido y ha tomado dos nombres? Oh, esto es verdaderamente... me recuerda el matrimonio de Oseas. Esto está en el segundo, el 1 y 2, con la mujer de las prostituciones y a los hijos de su fornicación que nacieron. Pero, ¿qué dice el profeta? El número de los hijos de Israel será como las arenas del mar. Y entonces, en vez de decirles que no eran su pueblo, se les dice, son los hijos del Dios vivo. Y los hijos de Judá y de Israel se reúnan y así elegirán a un solo jefe y van a desbordar la tierra, porque grande es el día de Yisrael. ¿Por qué criticas entonces a aquel que debe reunir todo y hacer un solo pueblo y un gran pueblo, único, como único es Dios? ¿Por qué le criticas el que ame a todos los hijos del hombre? Porque todos son hijos de Dios, y el que deba ser hijos del Dios vivo también a aquellos que actualmente asemejan a muertos. ¿Puedes juzgar mis acciones y su corazón y el tuyo?
¿de dónde te viene la luz? Porque la luz viene de Dios. Pero si Dios me envía a mí con el encargo de reunir a todos bajo un solo cetro, ¿cómo puedes tener tú en ti una luz verdaderamente divina que no te muestre las cosas contrariamente a como las ve Dios? Y es así, tú ves lo contrario de lo que ve Dios. No murmures, es verdad, porque estás fuera de la justicia. Pero aún más que ustedes lo están los que los han seducido a la injusticia, y serán doblemente castigados. Ustedes me acusan del contubernio con el enemigo y con el dominador. Yo leo en los corazones de ustedes, y ustedes no tienen acaso un contubernio con Satanás, haciéndose seguidores de los que combaten al Hijo del Hombre y al enviado de Dios. Y por eso me odian, pero yo conozco el rostro de quienes los instan a este odio. Como está escrito en Oseas, el segundo, el primero y dos, yo he venido con las manos cargadas de regalos y el corazón de amor. Yo he tratado de atraerlos con los más dulces modos para suscitar el amor de ustedes hacia mí, y he hablado a mi pueblo como el esposo a la esposa, ofreciéndole un eterno amor y paz, y justicia, y misericordia. Queda un tiempo todavía para evitar que el pueblo que me rechaza y los jefes que agitan al pueblo, y yo los conozco, se queden sin rey, príncipe, sacrificio y altar. Pero en la guardia, donde más fuerte es el odio y más fuerte será el castigo, se trabaja para comparar las conciencias y encaminarlas al delito. Oh, en verdad los que desvían y descarrían a las conciencias serán juzgados 7 veces, 7 veces más severamente que los que son descarriados. Vamos, he venido y he hecho un milagro, y les he dicho la verdad para manifestarles quién soy yo y para convencerlos de mi realidad, y ahora me marcho. Si de entre ustedes hay uno solo que sea justo, que me siga, porque triste es el futuro de este lugar, donde anidan las serpientes, para seducir y traicionar. Y Jesús se vuelve y vuelve a tomar el camino por el que ha venido. ¿Por qué, Rabí, les has hablado así? Te van a odiar y le preguntarán a los apóstoles. Yo no busco conquistar el amor negociando acuerdos, ni tampoco mintiendo. Pero ¿no hubiera sido mejor no venir? No, porque es necesario no dejar duda alguna. ¿Y a quién has convencido? A ninguno por ahora, a ninguno. Pero pronto alguien dirá, no podemos maldecir a nadie por haber sido avisados y no actuar. Y si reprochan a Dios el haberles castigado, su reproche será como una blasfemia. Pero ¿a quién querías aludir diciendo, preguntádselo a Judas de Querio? Él conoce a muchos de este lugar y conoce sus astucias, y todos los apóstoles así miran a Judas. Sí, este lugar está casi en estado de servidumbre respecto al Elías, pero no creo que Elías. Y las palabras mueren en los labios de Judas, que levantando la mirada de su cinto, pues se lo estaba colocando para aparentar normalidad, encuentra la mirada de Jesús, que es una mirada tan centelleante y penetrante que parece incluso magnética, y agacha la cabeza y termina. Pero eso sí, es un pueblo soberbio y odioso que se merece a quien lo domina. Cada uno tiene lo que se merece, y ellos tienen a Elquías y nosotros a Jesús. Y el Maestro ha hecho bien, haciéndole saber que no ignora, ha hecho muy bien. Y no cabe duda de que son malos. Han visto ni siquiera un saludo después del milagro, ni siquiera una limosna, nada, observa Felipe. Pues yo siento temor cuando el maestro los desenmascara así, suspira Andrés. Hacerlo o no hacerlo es igual, porque lo odian igualmente. Quisiera volver a Galilea, dice Juan. A Galilea, claro, suspira Pedro, y baja la cabeza muy pensativo. Detrás, los que lo han seguido, a Jesús no lo dejan, y comentan, junto con los discípulos.